pasado en este feriado tan feriado? No tenés ni la menor idea. No, te traje temas. Ay, te traje temas, pero voy a salir de la agenda un poco porque... sí, básicamente porque la agenda no existe. No hay agenda del espectáculo. No hay agenda del espectáculo. Pero, sí, muy poquito lo que ha pasado en el día de hoy. ¿Vos sabés que estuve averiguando algo que me parece que va a ser un tema en los próximos meses, sobre todo en el mes de julio? Se viene la docuserie de Silvina Luna. Sí. Y tengo data con respecto Ezequiel, su hermano, está a trabajando lo que en va a eso. hacer Ezequiel, su hermano Ezequiel Luna, que por primera vez va a hablar en público acerca del último momento de Silvina y cómo transitó los últimos 10 años. Van a hablar los amigos, van a hablar también los compañeros de la escuela de la infancia. Va a ser un documental, una docuserie, porque obviamente va a haber testimonios muy impactantes y también los médicos que trataron a Silvina Luna en los últimos tiempos. Se está pensando, y esto es lo que averigüé hace unos días, se está pensando estrenarla en el día de su cumpleaños. ¿Cuándo es? En julio. Julio, ok. Están viendo obviamente ¿Quién está haciendo? Netflix. Es Netflix. Es Netflix, obviamente es una producción independiente para Netflix, donde Fernando Burlando sigue detrás de todo esto, está trabajando a sol y a sombra con su hermano, con Ezequiel, también las amigas de Silvina. A ver, cuando me refiero a las amigas, me refiero a las amigas más íntimas de Silvina, a las que estuvieron con ella en los peores momentos, que la conocen hace muchísimo tiempo, las que no son mediáticas ni populares, y no va en detrimento de las populares, sino va en el círculo más cercano a Silvina. Están viendo la fecha de estreno, me hablaron de julio, también de agosto, pero bueno, son los meses, intentan llegar a su cumpleaños. Me dijeron que el documental es absolutamente impactante, sobre todo por los documentos que van a presentar. Material exclusivo, inédito. Material inédito, exclusivo. Hay un médico que atendió a Silvina, que es el doctor Diego Lowenstein. Sí, que, lo conozco. Bueno, Diego cirujano plástico Lowenstein, ¿no? No lo tengo claro. Me parece que sí. Sí, no lo tengo claro. Sí. Conozco su clínica en Lanús, lo he ido a ver a Lowenstein y él ha tratado a Silvina y ha intentado quitarle ese metacril, ese metacrilato, ese veneno que le puso Lotoki en su cuerpo. Pero, a ver, cuando me estaban contando detalles del documental y cómo lo prepara Ezequiel, él va a hablar por primera vez. Él decide hablar y decide hacerlo en homenaje a su hermana. ¿Por qué? Porque este documental lo había comenzado Silvina. Claro, en vida. Sí. Silvina iba a presentar esto previo a su raíz de notas. ¿Vos recordás Georgina, Ángel, esas notas que hizo previo? Los mano a mano que hizo. A entrar a la internación. Bueno, Ezequiel ha decidido hablar por primera y única vez, porque no quiere hablar en los medios, en el documental con cámara abierta. Así que va a ser muy impactante ver a los amigos de toda la vida de Silvina, a quienes acompañaron a Silvina en su dolor más terrible. Yo siempre recuerdo y cuento esto siempre y me parece que es importante también para que la gente entienda cómo sufrió Silvina. Ella tuvo que vender un departamento porque no podía subir 5 escalones por el dolor que la quejaba, el tremendo dolor y esas piedras que tenía en las piernas. Así que veremos cómo va a ser este documental, pero por lo pronto julio, agosto, me dicen más julio por el tema de su cumpleaños y demás, y la palabra inédita de su hermano. Bien, bueno, estaremos expectantes. Hay mucho interés, hay avidez por conocer la historia de Silvina, porque cuando Rolando hizo el podcast de Barbano en Hechos Reales, que hizo un especial, un documental sobre Silvina, hay algunos podcasts que son documentales porque, bueno, tienen testimonios, tienen otro tipo de trabajo, no es solamente la idea de él narrando la historia ilustrada, sino que además hay otros testimonios y otra documentación. Y nos llamó la atención la cantidad de público que lo vio, la cantidad de visualizaciones que tiene, que, viste, es impactante, porque uno cuando hace un podcast elige un contenido, no sabe si va a funcionar bien, mal, más o menos. Bueno, ese funcionó espectacularmente bien, porque habla de un personaje muy popular, muy conocido, muy querido. Me parece que todos sabemos en trazo grueso lo que le pasó a Silvina, pero quizá hay toda una generación que la redescubre a partir de Gran Hermano y a partir de su muerte, en algún sentido, y que se perdió los detalles de la historia. Nosotros porque seguimos el tema Lotoki de Gabriela Trenchi e incluso antes del primer caso de Misiones. Claro, entonces para nosotros no fue novedad, pero para un montón de gente, Lotoki, sobre todo gente joven, quedó como un poco allá lejos y hace tiempo, porque pasaron, no sé, más de 20 años. Las primeras denunciantes son fines de la década del 90, no llegan ni a los 2000. Entonces, bueno, me parece que es un tema también interesante para generar conciencia sobre el peligro de las intervenciones estéticas cuando la persona que las realiza no está capacitada para hacerlas, ¿no? Acá
estamos frente a un carnicero con matrícula y bisturí. Me parece la verdad que la carrera meteórica de Silvina en el mundo del espectáculo y también los prejuicios para con ella y también esto de lo que pasaba, Mari, vos lo viviste mejor que nadie porque en esa época de alguna manera arrancaste con un patinando y veías cómo se le exigía a la mujer con el cuerpo y demás. Silvina arranca en el segundo GH. Claro. En el segundo GH arranca Silvina. ¿Eso qué es? 2002. A partir de ahí Telefe la pone en un programa llamado Sentí el Verano, que lo conducían los GH como 1, 2, 3 out, el de Kavak. Bueno, ese estilo en Mar del Plata. La ve Gerardo Sofovich. Gerardo Sofovich la lleva a ser revista primero con Diferente, con Flor de la B, Pamela David. A partir de ahí, esa rivalidad, Pamela saliendo del bar, Silvina de GH, y Gerardo la pone en la peluquería. Y ahí una carrera meteórica que no paró Silvina de hacer cosas muy popular, muy popular. La belleza de Silvina era apabullante. Sí. Y esta decisión de operarse con Lotoki, que le prometió algo que nunca cumplió. Silvina, y esto lo aclaro y lo digo porque lo he hablado con ella muchas veces, yo he tenido la oportunidad de cenar con Silvina antes de ingresar en su internación y de tener un vínculo más cercano. Silvina no tuvo ninguna enfermedad preexistente como se intentó convencer. No, y eso lo aclara siempre burlando y está demostrado por toda pericia médica, historia clínica, es absolutamente categórico el expediente, por eso una condena que por suerte refuerza la Cámara cuando finalmente, después de darle 4 años y medio, le terminan dando 8 años a Lotoki más los 10 de inhabilitación, caso lesiones graves, no estamos hablando de la muerte, lesiones graves de Silvina, de Gabriela Trenchi, de Steffi Zipolitakis y de Pamela Sosa, en un fallo ejemplificador, porque ustedes saben que la corporación médica se protege a sí misma, es muy difícil conseguir condena por mala praxis médica, muy difícil. Y bueno, ahora lo que están tratando, tanto el hermano como Burlando y como la Fiscalía, están tratando de que se pueda ampliar la autopsia al cuerpo de Silvina para imputarle el cargo de su muerte a Lotoki. Que es muy complejo técnicamente porque ya fue juzgado por las lesiones y realmente es muy complejo por cuestiones, vamos a decir, de técnica jurídica, pero bueno, van a hacer el intento para que su muerte no quede impune, ¿no? Así que un Lotoki detenido que está detenido sin condena. No, sí, con condena. Condena, sentencia firme tiene por esta causa de lesiones. No está todavía condenado por lo de Cristian Zárate. Ah, bueno, pero es por la de Cristian Zárate. Va a juicio oral. Por eso, esa era mi duda. Okay. Claro, sí, lo de Zárate todavía no tiene condena, pero todo indica. Va para ese lado. Ahí sí lo van a condenar. ¿Por qué dije sin condena? Porque un homicidio. Veremos si le atribuyen dolo o solamente culpa, pero lo de Cristian Zárate fue una muerte y se le atribuye a Lotoki. Obviamente no le creo nada, pero nunca le creí. Pero Majo Favarón estuvo con Mori hace poco. Ay, sí, bueno. Y dijo eso, por eso me quedé con esa. Viste que a veces instalan el relato, ¿no? Esto de sin condena. Nunca le creí, por eso. Sin condena, no. Condena ratificada por Cámara que subió la pena que había dado la primera instancia de juzgamiento. Por suerte. Y que agradezca que el fiscal Sandro Abraldes, el fiscal de la primera instancia, lo procesa por lesiones graves. Yo le pregunté a Abraldes, ¿por qué graves y no gravísimas? Para entonces no había muerto Silvina, ¿no? Y por suerte las chicas, las otras 3 denunciantes están con secuelas, pero están bien. Entonces me dice Abraldes, porque tenía miedo de ir por la de máxima, pedir lesiones gravísimas y que no las podamos probar y que quede como más allanado el camino para que zafe. Y yo sabía que con lesiones graves eso estaba recontraprobado y no iba a zafar. Yo creo que debió ser condenado por lesiones gravísimas y no graves porque el daño, por ejemplo, tomando el caso de Gabriela Trenchi, el daño es absolutamente irreversible. Aparte lo de Trenchi es abandono de persona. Pero además. Porque lo de Trenchi, cuando lo cuenta Claudia Ciardone y Gladys Florimonte, ese momento de no atender el teléfono, es internada, desangrándose, es tremendo. Y los dolores de Trenchi. No, sí, hoy hablé con ella. Hoy hablé con ella, está. Sí, está, me dice, anoche tenía unos dolores que no me podía dormir, ¿viste? Estamos hablando de ¿cuántos años después? ¿20? 20. Y bueno. Es que lo de Silvina es muy parecido. Silvina no lo contaba. Yo hay un montón de cosas que siempre digo que me las guardo porque son tan tremendas que Silvina no contaba, otras que sí contaba públicamente. Pero a mí cuando Silvina, y esto lo cuento Marina siempre, vos sabés que a Silvina se la juzgaba porque ella no laburaba. Y ¿por qué no quería hacer? Era el programa de Georgina o el de Flor Peña. Sí, yo me acuerdo. ¿Por qué no hacía todos los días o 3 veces por semana? También en un momento había tenido una propuesta para el AMI y demás.
Silvina, en una desesperación, me manda un mensaje. Yo estaba en Intrusos con Florencia y me dice, contalo de la diálisis. Y le digo a Silvina, no, Sil, yo no voy a contar lo de la diálisis porque yo ya lo sabía, pero no lo voy a contar al aire, lo tenés que contar vos. Dice, por favor, porque las cosas que me están contando, es como me están diciendo bestialidades con respecto a por qué no laburo y no puedo trabajar. Claro. La cantidad de días que me piden porque salgo chapercha. No, claro. Y ahí, bueno, me convenció porque me llamó por teléfono y me dijo, quiero que lo cuentes vos porque no lo quiero contar. Bueno, lo conté y fue tema nacional porque no sabía que Silvina se hacía diálisis. No. Y ella me autorizó a contarlo. Me acuerdo que en algún momento creo que fue Mariana Bray que contó, me quedó grabado. Mirá que uno nunca se acuerda de quién cuenta qué, pero contó que estaba en la lista del Incucay para el trasplante. ¿Vos también lo contaste? Eso me lo contó a mí. Ah, sí. bueno, yo... Se nota porque que se lo escucha Silvina Mariana. me lo contó. O tal vez vos no lo quisiste contar y se lo pasaste. No sé cómo fue. No, sí me contó Silvina a mí, lo conté porque fue el mismo. Pero la verdad es cuento. que fue muy impactante porque desconocíamos totalmente que había llegado hasta ese extremo. Y acá me apunta Rolando que en relación a mi comentario sobre lesiones graves o gravísimas y a la explicación que me dio el fiscal, me dice, lo justo era que se lo condenara por lo que hizo, sin especulaciones, para que sirviera como advertencia también. Es verdad, yo se lo dije a Braldes, que para mí él debió ir por las lesiones gravísimas, y la verdad es que en un fallo inédito la Cámara le sube la condena, creo que eran 4,5, Rolando se va a acordar, a 8 años, lo cual es un fallo... No inédito, pero no es lo usual que la Cámara te suba tanto la pena. Para entonces, si no me equivoco, ya había muerto Mariano Caprarola, más allá de que murió sin denuncia formal contra Lotoki. Y también me parece que para cuando decide la Cámara, si Silvina ya no había fallecido, estaba ya en una situación terminal. Así que... Ella fallece el 31 de agosto. Claro, habría que ver de cuándo es el fallo de Cámara. Y vos sabés, Marina, que les también... Les recomiendo mucho el documental de Rolando, ya tiene más de 800.000 vistas, porque está toda la historia explicada con detalle y con documentos, ¿no? Así que, terrible. Lo que costó condenar a Lotoki, lo que costó inhabilitarlo, porque mientras todo esto ocurría, el tipo seguía atendiendo como si tal. Y yo siempre cuento lo mismo, parezco un disco rayado. No me voy a olvidar nunca que un día que vino Gabriela Trenchi al piso de Intrusos, no sé si vos estabas, me parece que fue anterior, debe haber sido 2015, 2016 a más tardar, estaba Rafa Yuli haciendo una cobertura desde la sede de Belgrano de Lotoki, tenía y había colas, pero... Así como se los decimos, había una denunciante hablando del desastre que le había hecho, que no era la primera denunciante, ya había aparecido el caso de la chica misionera. Bueno, Gallardo, yo estaba en ese móvil, yo estaba en Canal 13 todos advirtiendo sobre Lotoki y había cola en el... No le creíamos a Rafa Yuli que cuando, viste que decía la productora, Rafa está con una cola de gente. Y nosotros decíamos, ¿cómo va a haber cola de gente? Había cola de gente. O sea, estaba el salón de espera abarrotado, entonces la gente estaba esperando en la calle. Una cosa que nunca terminaremos de entender. Así que ojalá todo esto sirva para crear conciencia. Bueno, esperaremos el documental. Hay que ver el nombre. Hoy pregunté el nombre y todavía no está claro el nombre, pero me dijeron fecha de estreno julio-agosto. Ella fallece el 31 de agosto, ella cumple años el 21 de junio. Me dijeron que julio-agosto está en postproducción y hay mucha expectativa y va a ser muy crudo. Muy crudo, muy crudo. Y me suma bien, Rolando, me había olvidado que cuando la Cámara le da más años de condena, le establece los 8 años, no cambia la calificación, pero le suma la estafa a Gabriela Trenchi, que en la primera instancia no lo habían condenado por la estafa a Gabriela Trenchi, porque a Trenchi le dijo que le iba a hacer una cosa, fue por unos hilos tensores y terminó con el Metacrin inyectado en el glúteo. Así que, y sí, la condena de Cámara fue un mes antes de la muerte de Silvina, pero ya cuando Silvina estaba en una internación irreversible. 11 3500